Queremos profundizar un poco más en torno a lo que ayer firmó estos decretos firmados por el presidente Donald Trump, que implica cómo afectaría a México, y le agradecemos que nos acompañe en el estudio el doctor Alejandro Díaz. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, Tania, y bienvenido. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué implica? Vamos primero con el tema de migración, declarar emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y entonces deportaciones masivas. El ejército, que podría también ser involucrado, ¿afecta nuestra soberanía o no? Porque dice la presidenta en la mañana que no es algo nuevo, que esto incluso ya lo había implementado el presidente Donald Trump en su primera administración, doctor. Digamos que la deportación masiva como tal no había ocurrido en un solo momento. Hay que recordar que en los últimos 100 años, en los últimos 80 años, de hecho, fue la última deportación masiva cuando, contrario a la enmienda 14ª, el presidente de ese entonces decide deportar incluso a los ciudadanos, a las personas nacidas en los Estados Unidos por tener ascendencia mexicana. Y eso en los 30s, en los 40s, fue una deportación masiva, fue la última que se recuerda. Sí. Si bien es cierto que durante la administración de Barack Obama se le decía deporter in chief, ¿no? El deportador en jefe, porque eran muchísimas las deportaciones que se vivían, no llegó incluso la administración Trump a superar esos números. Entonces, no es tan claro que en el pasado inmediato hayamos tenido este nivel de deportaciones. Se tuvo hace 80 años, pero no ahora. Y lo que se prevé son dos vías básicas. Llego a la frontera, no traigo los papeles, migra, como decimos coloquialmente, o la patrulla fronteriza me regresa a mi país. Me regresa. Exacto. Y la segunda es la vía judicial. Es decir, me pasé un alto, cometí alguna infracción, algo pasó. Y entonces, bueno, en el camino del juicio se descubre, bueno, no trae papeles, entonces va para su lugar de origen. Estas dos vías implican presiones presupuestales, por supuesto. ¿Por qué el Ejército? ¿Por qué la Guardia Nacional? Porque no tiene otras herramientas disponibles. Necesitaría una partida presupuestaria específica para tales acciones de tal envergadura. Y dos, también va a significar una cierta presión para el Poder Judicial de los Estados Unidos, porque no solamente tiene que resolver toda la carga normal de sus casos, asuntos, sino también estos. Pero es posible porque pues la mayoría de los que trabajan, al menos de los jueces, están apoyando a Donald Trump, al menos son conservadores, y las cámaras, por ejemplo, las mayorías también son republicanos, entonces pareciera que todo el camino está puesto para apoyar y pues asegurar que él haga lo que quiera. No sé si estoy en lo correcto, doctor. De hecho, tristemente sí. Un ejemplo, cuando él firma este decreto donde dice, bueno, no importa si nació o no el bebé en los Estados Unidos, si sus padres son extranjeros, pues ya se le aplicará la deportación, ¿no? Yeah. Esto contradice la Constitución. Hay que recordar que hubo tres excepciones a esta regla, ¿no? Aquellos nacidos en las reservaciones de pueblos originarios, de padres diplomáticos y cuando hubiera una invasión extranjera, ¿no? En los últimos dos, en efecto, esta regla sigue en pie. En el caso de los indígenas ya no aplica desde 1924. Es decir, no existe desde 1898 que la Corte decide la enmienda 14ª no se puede mover. No existe una aplicación como la que quiere hacer Trump y no hay asidero jurídico, pero sí que existe en la realidad. Esa es la parte teórica, digámoslo así. O sea, en la ley no está. En las leyes no está, en la Constitución no está esta posibilidad. Sí. Las dos excepciones no aplican. Tendría que modificarse la ley. Pues tendría que modificarse la Constitución. La Constitución de Estados Unidos. Y aparte, tirar el precedente de 1898. Pero como usted muy bien lo apunta, 6-3 en muchas decisiones en favor de el partido más conservador, y él habiendo designado, nominado vía el Senado o a veces vía entre recesos de Congreso, ha designado a casi 2/3 partes de los juzgados de distrito. Sí. Entonces la tiene de ganar, ese es el asunto, por eso la preocupación en México. Ahora, designar a los cárteles como terroristas, y entonces ahí, ¿qué es lo que busca realmente Donald Trump? Tener mayor presupuesto, que en efecto se pueda intervenir en otro país, y eso sería violatorio a la soberanía de México. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no lo vamos a permitir, vamos a buscar mejor una coordinación, un diálogo. ¿Cómo ve este aspecto? ¿Qué tan riesgoso es lo que ha declarado Donald Trump?
Es muy riesgoso, pero no es inmediato. Si uno revisa la ley del 96 en materia de terrorismo en los Estados Unidos, uno se encontrará que es el Departamento de Estado, hoy encabezado por Marco Rubio, primer latino en el cargo, la persona, la entidad responsable de etiquetar como terroristas a las organizaciones criminales que se consideren, después de un estudio exhaustivo, dice la ley. Cuando uno ve el decreto no alude a otra cosa más que a repetir de alguna forma, palabras más, palabras menos, lo que ya la ley establece. Sí. En esa perspectiva, no es el presidente directamente quien designa a los cárteles, sino es vía el Departamento de Estado. Esto abre un canal, para mal o para bien, pero yo creo que para bien, abre un canal de negociación del gobierno mexicano buscando al responsable, en este caso Marco Rubio. Sí. Y es ahí que podríamos entender un poco, diversos partidos mexicanos desde redes sociales han lanzado algunos puentes, tratado de tender algunos lazos con el Departamento de Estado, incluida la propia presidenta de México. Esto se explica porque él será la persona responsable con su Secretaría de Estado, la que lleve a cabo esta etiqueta de quiénes son, a quienes se considera, después de un estudio, dice la ley, grupos terroristas en el caso de los Estados Unidos. Y esto puede llevar tiempo, porque dice el presidente, en 2 semanas tenemos todo resuelto, pero no, esto pues depende del Departamento de Estado y podría llevar más tiempo. Así es. Ahora, lo del Golfo de México, llamarle Golfo de América, eso insiste el presidente Trump, y dice la presidenta, nada más es la forma en la que se refiere a él, pero en la ley no puede hacerlo. ¿Lo estamos entendiendo bien? ¿No hay riesgo, no hay preocupación de que se le cambie el nombre al Golfo de México? El tema es, los tratados internacionales no reconocen el nombre que Trump quiere imponer. Claro. Pero en su comunicación interna y en los documentos oficiales ya han empezado a utilizar el término. Hoy en la alerta del clima, ¿no? En el caso de Florida, el gobernador de Florida ya no utiliza Golfo de México. ¿Y entonces eso no es ilegal? ¿Está correcto? Porque es la forma en la que ellos se están refiriendo. Digamos que la comunicación oficial ya lo están usando, ¿qué tal? Pero habrá que observar, bueno, en qué acuerdos internacionales se tendría que hacer el cambio, pero no por parte solamente de los Estados Unidos, dado que nadie más va a querer cambiar este nombre, entonces aplicará el uso, no el derecho, digamos, pero sí el uso de este nuevo nombre, pero hasta ahí no podría tener una implicación más allá de ello. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Lo que sí puede pasar es que sea una estrategia más de negociación. Hay que recordar que desde la presidencia del 45, el número que le tocó a Donald Trump en su primera ocasión, ha sido uno de los pocos líderes de los Estados Unidos que ha mezclado temas. Típicamente las negociaciones eran o solo seguridad, o solo economía, o solo comercio, o solo migración. Ahora él ha mezclado temas tratando de intercambiar unas cosas por otras. Desde esa perspectiva suena más a una carta para intercambio que para en efecto cambiar el nombre. En todo caso, es una medida rápida que le puede dar algún dividendo de ya conquistamos una parte del mar, ¿no? Como puede ser lo de TikTok, por ejemplo, abriendo la puerta, llevó al extremo el asunto, porque incluso la Corte ya dijo hace unos días, pues sí, busca un comprador. O vendes o te vas, busca un comprador. Ya no hay una instancia suprema en los Estados Unidos que pueda resolver el asunto. Entonces, otra vez lleva al extremo y entonces viene una decisión ejecutiva donde dice, bueno, yo te voy a rescatar. Otra vez es una carta de negociación, me parece. Finalmente es un hombre de negocios. Vamos a ver qué ocurre. Finalizando, doctor, se nos agota el tiempo, pero ¿qué debe hacer el gobierno mexicano? ¿Cómo está actuando? ¿Está correcto? Están ya pues entablando conversación para tratar el tema migratorio, dándole todo el apoyo a los connacionales que sean deportados. ¿Qué más? La actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum es la adecuada. Dice, no vamos a agachar la cabeza, México, vamos a defender nuestra soberanía. ¿Está correcto la forma en la que hasta este momento ha actuado la presidenta? Sí, de hecho no tiene otras alternativas, ¿no? Es decir, en el gabinete mexicano existen 3 personas, una es la persona encargada de la Cancillería, que es Juan Manuel Lafuente, y otras 2 con experiencia más que menos en materia de relaciones exteriores, es Alicia Bárcena y Marcelo Ebrard. Entonces, existen secretarías de Estado con titulares competentes en la materia. Bien. De ahí que no existe mucha excusa como para no poder establecer redes y contactos con
Marco Rubio, por ejemplo, y con algunas otras áreas del gobierno de los Estados Unidos de América. Bueno, hay que seguir muy de cerca el tema. Gracias, como siempre, doctor, que nos acompaña esta tarde en Milenio Televisión. Muy amable. Alejandro Díaz, él es profesor investigador del TEC de Monterrey. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.